Muy bien, gracias Sonia por la presentación. Bienvenidos todos a este pequeño taller, ¿no? Donde vamos a estar viendo, digamos, una breve introducción, una parte general de lo que es el proceso para la obtención de la acreditación de disponibilidad hídrica y todo lo que eso conlleva, ¿no? Los requisitos, la parte legal en la cual rige este procedimiento y la importancia sobre todo del modelamiento hidrogeológico, ¿no? Que es donde se va a enfocar todo lo que vendría a ser las aguas subterráneas. Bien, entonces, para empezar, o los temas o la información que vamos a estar viendo van a ser 6 partes puntuales. Bien, vamos a empezar hablando un poco de lo que es la acreditación de disponibilidad hídrica de manera general en cuanto a lo que es el país, ¿no? El Perú. Y acá vamos a hacernos una idea de en qué consiste, ¿no? Este proceso de acreditación, esta metodología, para que nosotros podamos obtener posteriormente una licencia de uso de agua, ¿no? De ahí vamos a hablar un poco sobre lo que es el marco normativo y las competencias de la Autoridad Nacional del Agua, lo que es importante también tener en cuenta porque esta parte normativa es la que va a regir la forma como nosotros vamos a realizar no solo el trámite o los procedimientos administrativos, sino que también vamos acá a tener en cuenta todo lo que es la parte normativa de la Autoridad Nacional del Agua, donde vamos a encontrar la forma en la cual nosotros debemos realizar nuestros estudios, ¿no? De ahí hay que hablar también un poco y es importante tener en cuenta qué es lo que nos van a evaluar, ¿no? Porque no solo hay que hacer, digamos, el estudio, presentarlo con su solicitud, su pago, sino que también es bueno tener en cuenta qué es lo que nos van a evaluar cuando nosotros presentamos este tipo de estudios, ¿no? Y ahí es donde entramos a ver lo que es la evaluación, ¿no? Y qué es lo que va a evaluar, en este caso la Autoridad Nacional del Agua, qué es lo que va a verificar, qué es lo que va a revisar, para que nos den, en este caso, nuestro certificado de acreditación, ¿no? Luego ya entrando un poco ya directamente a lo que son aguas subterráneas, vamos a hablar un poco de lo que es la hidrología, los sistemas acuíferos, la importancia que tiene en este caso el modelamiento hidrogeológico para hacer este tipo de estudios y por último alguna importancia de los sistemas de información geográfica a la acreditación hídrica. Bien, digamos, una parte eh, o un contenido general que va a incluir todo lo que es el proceso de acreditación y el tipo de modelos y estudios que se hacen para que puedan tenerlo como una introducción o una parte teórica de lo que van a necesitar si es que están realizando este tipo de estudios. Bien, entonces, hablando de lo que es la acreditación de disponibilidad hídrica en el Perú, ¿qué viene a ser o qué es la acreditación de disponibilidad hídrica en el Perú? En este caso, podemos denominarlo como un primer paso, ¿no? La acreditación de disponibilidad hídrica siempre va a ser una primera etapa y viene a ser también importante acá tener en cuenta que es un requisito indispensable para que cualquier persona, ya sea natural o jurídica, pueda obtener un derecho de uso de agua, el cual es otorgado por la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Acá teniendo en cuenta que la Autoridad Nacional del Agua es el ente rector de todo lo que es el recurso hídrico a nivel nacional, ¿no? El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, que pertenece a lo que es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Entonces, la ANA, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua es la encargada de otorgarnos estos derechos y licencias para el aprovechamiento de este recurso, que es importante para diferentes tipos de factores o en este caso de aprovechamiento variado, ¿no? En este caso es un acto administrativo, ¿no? Obviamente que lo que es la disponibilidad hídrica, ¿no? Es un proceso, un acto administrativo, obviamente que el estudio sí
es una parte, digamos, aplicativa, práctica, donde sí vamos a, o se va a requerir tal vez salidas de campo, identificación de zonas, eh, manejo y descarga, tratamiento de datos, entre otros, ¿no? Pero directamente hablando, lo que es la disponibilidad hídrica es netamente un acto administrativo en el cual se va a certificar la existencia física del recurso hídrico, y acá hay que tener en cuenta que no solo vamos a decir que existe, sino que vamos a tener que sustentar que hay la cantidad y la calidad necesaria o suficiente para que nuestro proyecto, en este caso, se pueda realizar sin generar afectaciones. Ya, esto quiere decir, entrando directamente a un análisis de lo que es el balance hídrico, mejor dicho, nuestra demanda nunca debe ser mayor a nuestra oferta. Eh, hay estudios simplificados, hay estudios un poco más complejos, ¿no? En el simplificado netamente solo debemos definir que nuestra demanda siempre va a ser menor que la oferta, pero en estudios ya un poco más complejos entra lo que vendría a ser la demanda siempre debe ser mayor, o diré, menor a la oferta y menor, en este caso, a nuestro caudal ecológico, ¿no? Bueno, no menor, ¿no? Digamos, la oferta menos la demanda siempre debe ser mayor o igual a nuestro caudal ecológico, ¿no? Para que se pueda cumplir, digamos, en cuanto a lo que es la disponibilidad de lo que vamos a necesitar, ¿no? De nuestros recursos. Bueno, que ya es un proceso, digamos, el balance ya es el proceso final, que es cuestión de analizar nada más, ¿no? Lo que ya hemos conseguido. Ahora, este procedimiento de acreditación de disponibilidad hídrica lo pueden encontrar en el TUPA, ¿no? En el texto único de procedimiento administrativo de la ANA, y es el procedimiento número 13, ¿no? Acá que nos dice que por derecho de trámite, en este caso, se va a realizar un pago de 238 con 10, 238 soles, ¿no? Con 10 céntimos. Según el TUPA vigente, ¿no? Es el último TUPA que ha salido. Y lo puedes realizar a través del Banco de la Nación, puedes hacerlo también en tesorería de la misma autoridad, pero más recomendable hacerlo por el banco, más rápido también, solamente hay que subir el número de voucher y todo ello, ¿no? Entonces, obviamente no es el pago único, a veces también hay que incluir acá los pagos, ya sea por, en este caso, lo que se conoce como, o bueno, en el proceso en el que el personal técnico de la ANA va a verificar todo lo que tú has sustentado en tu informe y en tu expediente que presentas, ¿no? Y pagos extra, ¿no? Aunque la mayoría suelen ser solo estos. De ahí tenemos lo que es la preparación del estudio. Y para esto es recomendable acá revisar lo que es la resolución jefatural 007 del 2015 de la Autoridad Nacional del Agua, que tuvo su última modificatoria en el 2024, si no me equivoco, pero no modificó directamente lo que eran los estudios, sino que modificó otros procesos. Entonces, en este caso, en donde vamos a encontrar el estudio que corresponde según tipo de proyecto, lo vamos a encontrar en esa resolución, ¿no? La resolución jefatural 007 del 2015, en el cual, de acuerdo al tipo de estudio que estás realizando, al tipo de proyecto que tú tienes, ya sea estudios hidrológicos, que son el anexo 6 y 7 para proyectos simplificados y proyectos en general, y del anexo 8 al 10, 8, 9, 10, son para todo lo que es estudios hidrogeológicos, ¿no? En este caso, estudios de aguas subterráneas. Entonces, ahí es donde vamos a ir primero a identificar, y de acuerdo a cada anexo vamos a saber qué es lo que debemos realizar, ¿no? ¿Qué estructura va a tener nuestro informe? ¿Qué información debemos trabajar? Entre otros. Entonces, lo primero es revisar, ¿no? Esa resolución, verificar primero que nuestro estudio cumple o no cumple para cierto tipo de anexo, y de ahí recién proceder a realizar el estudio correspondiente. Bien.
Ahora, en cuanto a la presentación de la solicitud, esto lo pueden realizar directamente desde la mesa de partes virtual de la Autoridad Nacional del Agua, eh, o también de manera presencial, pero bueno, ya en la actualidad lo mejor a veces es trabajarlo ya directamente virtual. Puedes hacer un seguimiento también mucho más sencillo. eh, y en este caso hay que tener en cuenta a quién va dirigido nuestra solicitud, ¿ya? Porque esto va a depender de el tipo de procedimiento que estemos realizando. Algunos van a ir dirigidos a la Autoridad Administrativa del Agua, otros a la Autoridad Nacional del Agua, otros a la Autoridad Local del Agua, y va a depender mucho del procedimiento. En este caso, para este tipo de procedimiento de disponibilidad hídrica, debe ir dirigido a la Autoridad Administrativa del Agua. En este caso, según tu ubicación, tienes que saber a qué autoridad administrativa del agua corresponde tu sector, ¿no? O el sector donde estás realizando tu proyecto. Para esto hay un mapa, ¿no? Hay un mapa digamos, sectorizado por autoridad administrativa del agua, que si no me equivoco son 14. Ya, de acuerdo en cuál te encuentres, a esa autoridad debes tú presentarlo. Bien, y por último entramos a lo que es la evaluación y la respuesta, ¿no? En este caso, la Autoridad Nacional del Agua tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para evaluar la documentación, realizar una inspección ocular, ¿no? La inspección ocular es lo que les decía de cuando la parte técnica de la ANA va a visitar lo que es el proyecto como tal para verificar que toda la información que tú estás colocando en tu estudio, en tu informe del estudio, es realmente correcto y no estás, digamos, inventando datos, ¿no? Como quien dice coloquialmente. Bien. Y ya posterior a esto, bueno, posterior a la revisión, van a verificar, ¿no? Que tu información sea correcta y posterior a ello que todo el informe cumpla con los parámetros para que te emitan tu resolución que te acredita, ¿no? La disponibilidad hídrica y ya con esta acreditación puedes pasar al siguiente proceso, ¿no? Que es en este caso el derecho de uso de agua o la licencia de uso de agua, ¿no? Entonces, haciendo un pequeño gráfico resumen, digámoslo así, de lo que es la acreditación de disponibilidad hídrica en el Perú, ¿no? Empezamos con una solicitud del usuario de la acreditación hídrica, el cual debe identificar primero qué tipo de fuente tiene, ¿no? ¿Son aguas superficiales o son aguas subterráneas? De acuerdo a ello, debe definir qué tipo de estudio va a realizar, ¿no? Si son aguas superficiales, deben presentar un estudio hidrológico y estos estudios hidrológicos van a estar en función de lo que es el anexo 6 y el anexo 7 de la resolución jefatural número 007/2015 de la ANA. Y si son aguas subterráneas, deben presentar un estudio hidrogeológico que va de acuerdo a estos tres anexos, ¿no? Del 6 al 10 son todo lo que son estudios. Entonces, los hidrogeológicos son del 8 al 10 y los hidrológicos del 6 al 7. Posterior a ello, debe presentar su solicitud, ¿no? Ya saben, la solicitud eh, presentada a la autoridad administrativa del agua, más el pago por derecho de trámite, en este caso de acuerdo al TUPA, más el estudio, ¿no? El informe del estudio correspondiente. Ellos van a revisar, en este caso, ya cuando hayas presentado, van a revisar si cumple o no cumple con los requisitos técnicos y legales que debe tener tu estudio, ¿no? Si cumple, te van a dar la resolución de acreditación de disponibilidad hídrica y ya vas a tener o ya se te permite solicitar la licencia de uso de agua, ¿no? Que es el paso siguiente. En caso de que no cumpla, te lo van a declarar improcedente y te van a dar las observaciones, ¿no? Y estas observaciones te van a dar un plazo, si no me equivoco, son de 15 días hábiles, para que tú puedas subsanar estas observaciones o levantamiento de observaciones y de esta manera puedas reingresar tu informe y optar en lo que es la acreditación, ¿no? La resolución de la acreditación. Ahora, en el siguiente o la siguiente parte, ¿no? Porque ya vimos lo que es el proceso de la acreditación de disponibilidad hídrica y todo lo que ello conlleva.
Pero ahora hay que hablar un poco de lo que es el marco normativo, el cual rige este procedimiento de la acreditación de disponibilidad hídrica, ¿no? Y acá vamos a ver un marco normativo nacional, podríamos llamarlo así, y sobre todo acá entrar a ver también cuáles son las competencias de la Autoridad Nacional del Agua. Bien, entonces acá vamos a empezar hablando, en este caso que hay que tener en cuenta que la gestión de las aguas subterráneas en el Perú se sustenta en un sólido marco legal que define las competencias exclusivas de la ANA. Ya, entonces acá, siempre que hablemos de recursos hídricos, debemos partir de lo que es la ley de recursos hídricos, ¿no? La ley 2933/8. Obviamente que el documento legal, digámoslo así, o normativo mayor a nivel nacional es la Constitución Política, ¿no? Eso todos lo tenemos claro. Pero en este caso vamos a partir de la ley de los recursos hídricos, que es de donde se deriva todo lo demás, en el cual, o bueno, en este caso podemos decir que la ley es la norma fundamental, ¿no? La norma base de todo lo que rige los recursos hídricos. Y esta de acá establece que el agua es un bien de dominio público y que la ANA es el ente rector y máxima autoridad técnico-normativa, ¿ya? ¿Por qué técnico-normativa? Primero, porque te va a dar la normativa necesaria para que tú puedas realizar, por ejemplo, tus estudios, ¿no? Por eso les decía de la resolución jefatural y técnico, porque acá es donde interviene lo que es la inspección ocular por parte de la autoridad, ¿no? Para la revisión de cumplimientos de requisitos de manera óptima. Bien, el cual reconoce el principio de unidad de gestión de la cuenca, integrando aguas superficiales y subterráneas. Bien, de ahí tenemos lo que es el reglamento de procedimientos administrativos para el otorgamiento de derechos de uso de agua. En este caso especifican los requisitos técnicos y legales, así como los formatos anexos, ¿no? Obviamente estamos hablando acá de la resolución jefatural y del TUPA, no en este caso, bueno, la resolución jefatural 007 que les comentaba, en el cual nos dan los formatos y los procedimientos adecuados para realizar nuestros estudios. Acá enfocándonos en lo que es el estudio hidrogeológico, el que más suele aplicarse es el anexo número 8, obviamente que el 9 y el 10 son un poco más específicos y depende del proyecto, ¿no? Que deben presentarse para la acreditación. Y de ahí tenemos lo que son las políticas y estrategias nacionales, ¿no? De los recursos hídricos, las cuales definen los lineamientos para la gestión sostenible, incluyendo la protección de acuíferos. ¿Listo? Y ahora sí, hablando de lo que son las competencias claves de la Autoridad Nacional del Agua, y directamente enfocado a lo que son aguas subterráneas, vamos a hablar primero del otorgamiento de derecho de uso de agua. Y el otorgamiento de derecho de uso de agua se va a dar a través de la Autoridad Administrativa del Agua y de la Administración Local del Agua. Ya, esto va a depender del procedimiento TUPA que estemos realizando, ¿no? Vimos que la disponibilidad hídrica, según el TUPA, debe ir dirigido en este caso, al director de la Autoridad Administrativa del Agua, ¿no? Ya luego el resto de procedimientos va a depender de lo que nos diga el TUPA. Por eso es importante siempre que vayamos realizando nuestros procesos, ir siempre revisando lo que es el TUPA, ¿no? Ahí está toda la información que vamos a necesitar. Luego hay que declarar zona de veda, ¿no? Para proteger acuíferos sobreexplotados o vulnerables a la contaminación. Bueno, es parte también de lo que son las competencias claves de la ANA, ¿no? Porque tampoco, o sea, obviamente podemos utilizar y aprovechar este recurso, pero no hay que sobreexplotarlo, ¿no? Hay que, hay que usarlo de manera responsable. Bien. Otra de las competencias de la Autoridad Nacional del Agua viene a ser el de fiscalizar, mejor dicho, vigilar que la explotación de pozos se realice conforme a lo autorizado. A qué nos referimos con esto? ¿No? Que en este caso eh, la explotación se realice o no excedamos
nuestra demanda. Acá entramos a hablar ya de lo que es la concesión de agua, ¿no? En este caso, que no excedamos lo que se nos está otorgando, ¿no? Que viene a ser nuestra demanda. De ahí entramos a hablar de lo que es el planificar, ¿no? Que es desarrollar estudios, planes para la gestión sostenible, como su participación en la implementación del Programa Nacional de Aguas Subterráneas, lo que son las penas, ¿no? Este programa busca desarrollar estrategias para la conservación, uso eficiente y recarga de acuíferos a nivel nacional. Bien, ahora, ¿qué va a evaluar? Bueno, es en cuanto a la parte normativa, ¿no? No vamos a abondar, digamos, o abordar de manera tan profunda, porque, bueno, la parte legal puede llegar a ser un tanto, digámoslo así, un tanto tedioso, ¿no? Lo hemos visto un poco general. Obviamente que hay algunos documentos que sí hay que revisarlos para tener un entendimiento, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es la evaluación de la Autoridad Nacional del Agua en un estudio de aguas subterráneas, ¿qué es lo que nos va a evaluar o qué es lo que va a revisar, ¿no? Al momento de nosotros presentar nuestro estudio? Primero que la evaluación por parte de la ANA es un proceso riguroso, ya hay que tener en cuenta esto. O sea, obviamente nunca te van a aceptar un estudio la primera vez que lo presenten y eso van a ver que siempre va a pasar, siempre te van a observar algo por ahí. Y es parte de su política en este caso, de proceso riguroso de verificación de la explotación, ya de los recursos. Entonces siempre por ahí te van a llegar a revisar algún aspecto. Ahora, ¿cuáles son los puntos críticos, digámoslo así, que siempre va a llegar a evaluar la Autoridad Nacional del Agua al momento de nosotros presentar nuestro estudio? Primero, los aspectos administrativos y de ubicación. Ya acá hay que considerar que hay que tener en cuenta una correcta identificación del solicitante y del predio, ¿no? En este caso, los datos de quien está solicitando y la zona de la cual nosotros estamos presentando, que vamos a explotar, ¿no? Hay que señalar correctamente esta información y hay que considerar acá que hay que trabajar siempre el sistema de coordenadas adecuado. En este caso, siempre vamos a trabajar en sistema de coordenadas proyectadas. Bien, a ver, un momento. A ver, no estén dibujando, por favor, en la pantalla. ¿Quién es? Emerson, ¿no? Ok, ya, les decía, presentar en un correcto sistema de coordenadas, en este caso proyectadas, y hay que precisar los puntos de perforación, ¿no? Mejor dicho, los pozos que se están proyectando y que se van a presentar en nuestro proyecto. Bien, eso entonces, ¿ya? Ahora, otra parte que también van a estar, en este caso, va a ser parte importante de la evaluación o un punto crítico de evaluación va a ser la caracterización geológica e hidrogeológica. Bien, acá obviamente ya estamos hablando de hidrogeología, ¿ya? Y cuando hablamos de hidrogeología, nosotros ya no solo nos referimos a lo que vendría a ser a ver, un momento, disculpen. Ok, vamos a ver acá. Ya, ya, les decía. Entonces, cuando hablamos de hidrogeología, obviamente nos estamos refiriendo ya no solo a la parte hidrológica, sino a la parte de la geología, ¿no? A estudiar también de manera necesaria lo que son los suelos, ¿ya? Entonces acá hay que tener en cuenta que no solo vamos a evaluar lo que vendría a ser la parte hidrológica de nuestra zona,
sino que también vamos a tener lo que es la parte geológica, ¿ya? Y por eso es que se trabaja un tipo de modelamiento mucho más específico. Y parte del análisis o el estudio, o en este caso la evaluación que van a realizar de nuestro estudio, va a ser el análisis de la geología local, ya que es la descripción, en este caso, de las formaciones geológicas o de las unidades geológicas, ¿no? Y para esto hay que hacer un análisis preciso de la zona para saber cómo se comporta en función de estas fuentes de agua, ¿no? Acá se va a evaluar tipo de rocas y acá ya vemos la impermeabilidad, entre otros factores importantes eh, para considerar dentro de nuestro estudio. Ahora, dentro del tipo de acuífero también es importante determinar si es un acuífero libre, si es un acuífero confinado, semiconfinado, en el cual va a depender el tipo de acuífero el cual tenemos para nosotros poder, en este caso, eh, realizar la explotación, ¿no? Luego tenemos los parámetros hidráulicos, ¿no? Que acá hay que evaluar la calidad de los datos de permeabilidad, ¿no? La conductividad hidráulica, transmisividad y coeficiente de almacenamiento, los famosos TKS, ¿no? Generalmente obtenidos de pruebas de bombeo, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta esto de acá. Bien. Ahora, dentro de lo que es el balance hídrico, que también es un punto importante de análisis y evaluación, acá nos van a revisar o evaluar lo que es la recarga del acuífero, ¿no? Y acá hay que estimar la recarga media anual, ya sea por lluvias, por retorno de riego, entre otros. En este caso, ¿cuánta agua regresa al acuífero posterior a su explotación, ¿no? Es básicamente ello. La demanda existente, ¿no? Que debe ser inventariado de otros pozos y derechos otorgados de la misma unidad hidrogeológica. Para esto hay que revisar estudios similares de la zona. Y por último, el caudal solicitado versus la disponibilidad, ¿no? En este caso, la ANA verifica, ¿no? Que el caudal a explotar, ya sea en metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por año, sea menor que la disponibilidad del acuífero, ¿no? Si ya presentamos un estudio, digamos, donde nuestro caudal solicitado, nuestra demanda es mayor que lo que nos puede dar o la disponibilidad del acuífero, obviamente no esperemos que nos lo aprueben, ¿no? Porque eso es básicamente, vas a terminarte eh, este recurso, ¿no? Por querer sobreexplotarlo, ya sería eso, ¿no? Entonces, obviamente tu caudal solicitado nunca puede ser mayor, ¿no? A lo que está disponible, porque ahí obviamente te lo van a rechazar y te van a decir que debes modificar esta demanda o la cantidad de pozos que vas a utilizar de diferentes acuíferos para dividir, digamos así, el caudal demandado por cada punto, ¿no? Ahora, otro punto importante es el impacto a terceros y al ambiente. No, acá hay que hacer el análisis de la posible interferencia del nuevo pozo con pozos vecinos, ¿no? Eh, para evitar lo que es el abatimiento adicional del nivel freático. Ya, obviamente que no, hay zonas que ya cuentan con un pozo, ya están realizando ese aprovechamiento. Y por eso también es importante revisar ahí. En el geovisor del SNIR de la ANA, ¿no? Ahí puedes buscar por cuencas los derechos de uso de agua ya existentes. Entonces, en función a eso, tú también te puedes hacer una visión de qué zonas ya cuentan con estas autorizaciones y el tipo de aprovechamiento que se le está dando, ¿no? Para no sobreexplotar nuestros recursos. Luego está lo que es la evaluación de la calidad del agua para el uso solicitado, no apta para consumo humano, para riego. En este caso, cumpliendo lo que son los estándares de calidad ambiental, ¿no? Existe para cada punto. Por ejemplo, para riego está para, si no me equivoco, son los estándares de calidad ambiental de riego y consumo animal que están juntos. Otro es riego de vegetales y consumo animal, algo así se llama.
Luego están los estándares para consumo humano, que son estándares diferentes, ¿no? Obviamente tienen parámetros diferentes de acuerdo a lo que se va a utilizar, ¿ya? Y de ahí tenemos el diseño y construcción del pozo. Acá te van a revisar, por lo general van a verificar que en la columna geológica del pozo y del diseño de los filtros, ¿no? O la rejilla para garantizar la eficiencia hidráulica y evitar la entrada de finos. Ya en este caso que no tengamos complicaciones en nuestro pozo y por ahí contaminar el agua, ¿no? Directamente. Bien, entonces acá tengo un gráfico resumen, ¿ya? Y antes de entrar al gráfico resumen, acá veo que ya han ido dejando consultas, entonces voy a ir dándole una ojeada a las consultas antes de ver este gráfico resumen de la evaluación. Bien, a ver, ahí José nos dice, ¿no? Tengo la siguiente consulta. ¿Es posible solicitar directamente la acreditación de disponibilidad hídrica mediante el TUPA para un pozo tubular ya perforado sin haber realizado trámite previo ante la autoridad competente? Estos ya son procesos de regularización, ¿no? Esto de acá, o sea, tú ya has hecho a ver, te explico. El proceso es un poco, va por pasos, ¿ya? Lo primero es demostrar que tienes disponibilidad hídrica. Una vez que tú tienes tu acreditación de disponibilidad hídrica, el siguiente paso suele ser la autorización de proyecto de aprovechamiento hídrico o algo así es el nombre. Posterior a este, pasas a hacer lo que es el derecho de uso de agua o licencia de uso de agua para el periodo digamos, el periodo proyectado del proyecto, ¿no? Entonces, si tú ya has perforado, como dices, estás cumpliendo o estás haciendo una infracción grave, ¿no? O sea, acá tienes que regularizar todo el procedimiento, o si no, o si tú te pones a ya hacer la explotación del recurso y todo, sin haber tenido tu autorización, el ANA puede llegar y clausurar todo y nunca otorgarte una licencia por ya haber incumplido de esta manera. Entonces, lo que mejor puedes hacer acá es empezar el trámite, ¿no? Y regularizar todo lo que ya has hecho de manera incorrecta, ¿no? Porque si tú ya empiezas a darle, digamos, empiezas a ya trabajar sin tu licencia y sin los pasos anteriores, eh, en la parte técnica del ANA, como parte de fiscalización, puede llegar ahí a la zona y clausurarlo todo y nunca otorgarte, ¿no? Ese derecho. Bien, a ver, Sima nos dice, buenas noches, una consulta. En caso de represamiento de agua para sistema de riego, ¿de quién es la competencia de otorgar la disponibilidad hídrica? ¿De la ANA o de la AAA? Eh, a ver, supongo que ahí igual has tenido que generar tu captación, tus canales, ¿no? Ahí, obviamente que ahí igual vas a tener que hacer tu disponibilidad, ¿no? Y esto, aunque no entra, no sé si entra tanto como disponibilidad, creo que tendrías que revisar mejor el TUPA y ahí vas a verificar. Como les digo, ¿no? Cada procedimiento va a diferentes sectores, algunos a la ANA, otros a la AAA, otros a la ALA. Lo mejor que pueden hacer y según lo que ustedes quieren hacer es revisar el TUPA y ver, ¿no? A quién debe ir dirigido. En el TUPA está todo. A ver, Víctor nos dice, en proyectos ejecutados por una municipalidad con participación de un consorcio privado, ¿quién de los dos puede solicitar la acreditación de disponibilidad hídrica ante la Autoridad Nacional del Agua? Asimismo, ¿quién hace el estudio? ¿Puede ser cualquier persona o debe ser un profesional específico al área? Eh, en este caso, eh, sí, acá creo que iría, en este caso supongo que ha sido como medio de una licitación o algo así, tendría que ser el consorcio privado el que solicite su disponibilidad. Y en cuanto a quién lo puede realizar, por lo general, lo que yo más he visto son ingenieros agrícolas, en este caso ya con años de experiencia, de 2 años en adelante de experiencia en lo que es este manejo y gestión de recursos hídricos, ¿no? Con experiencia en este tipo de proyectos.
sobre todo por la firma, ¿no? El que debe firmar el informe como tal, ¿ya? Ahora, pasamos acá a ver en la parte resumen que les comentaba. Primero, ¿no? Empezábamos con lo que es la recepción del expediente. Acá entrando ya a lo que es el trámite, ¿no? Ya hemos, digamos, aquí ya hemos hecho el estudio. ¿Qué va a ser, qué sigue? Lo que la Autoridad Nacional del Agua nos evalúe. Ya, entonces, ¿qué es lo primero? La recepción del expediente y el estudio. ¿Qué es lo que va a hacer? Primero va a hacer la revisión administrativa y documental. Primero, si nuestro documento está incompleto o es incorrecto, directamente te va a mandar una observación formal con plazo de 15 días para que regreses al primer paso, que es hacer la recepción de expedientes. Ya, de ahí pasas a la documentación completa. Ya, si una vez que revisan revisan toda la parte documental y ven que la documentación está completa, avanza, ¿no? Y acá va a haber una inspección técnica ocular en campo, facultativo a criterio del evaluador, ¿no? Y acá va a analizar primero si el pozo existe y se ha ubicado en las coordenadas declaradas, ¿no? Si la respuesta es sí, en este caso va a revisar que la geología del lugar corresponda a un acuífero productivo, ¿ya? Si la respuesta es sí, en este caso va a pasar a hacer la revisión de las pruebas de bombeo que fueran de manera correcta, en este caso con los parámetros TKS, ¿no? En este caso que es la transmisividad, la conductividad hidráulica y los coeficientes de almacenamiento, ¿no? Y si acá, digamos, no cumple, ¿no? O no ha sido de manera correcta, te van a pedir o te van a solicitar un ajuste o una reinterpretación o una nueva prueba, y acá tienes que volver a lo que es la inspección, ¿ya? Pero en el caso de que sí haya sido de esa forma, el caudal solicitado, van a revisar que el caudal solicitado es consistente con la capacidad del pozo y el acuífero. Si la respuesta a esto, digamos, es no, o mejor dicho, no es consistente, van a recomendar la reducción del caudal de explotación y el reingreso del expediente, ¿no? Pero en el caso de que sí cumpla, van a revisar que el inventario de pozos vecinos, ¿no? El inventario de pozos vecinos y que no exista, ¿no? Otro aprovechamiento de este tipo en un radio menor o igual a 500 metros. Si es el caso, ¿no? Que sí cumple, va a pasar a lo que es el análisis de interferencia hídrica. En este caso, el análisis de interferencia hídrica eh, en este caso, si él va a revisar si el nuevo bombeo causará abastecimiento significativo en un pozo vecino, ¿no? O desabastecimiento, mejor dicho. Si el caso es que no, al igual que acá en el inventario, o sea, no hay pozos cercanos en un radio menor a 500 metros, va a continuar la evaluación del balance hídrico, ¿no? Y en el análisis del balance hídrico van a ver primero que la disponibilidad sea la adecuada para el caudal solicitado. Si la respuesta es que sí, ¿no? O sea, nuestro caudal solicitado es menor a nuestra disponibilidad, van a pasar a evaluar la calidad. En este caso, si es apto, ¿no? Para el fin solicitado, ¿no? Ya sea agricultura, consumo humano, entre otros. Si la respuesta es que sí, va a ser la evaluación técnica favorable y ahí te van a dar tu resolución, ¿no? Y sería el final del procedimiento. Pero ya de ahí vienen los no, ¿no? O que no vayas cumpliendo ciertos casos, el cual te va a dar una resolución de improcedencia, ¿no? Y en algunos casos sí te van a dar unas opciones para que tú puedas, en este caso, reingresar tu informe y en este caso, solicitar la reevaluación, que es lo que se pide. Bien, a ver, usuario nos comenta ahí. Buenas noches, ingeniero. Una consulta. En mi localidad se realizó pozos tubulares. Ya salieron las autoridades de la ANA sería, a realizar el diagnóstico del agua y ya obtuve mi licencia. Después de eso, ¿qué trámite sigue? Ya cuando tienes tu licencia, básicamente ya estás en la parte final. Ya en el caso de que tu proyecto se extienda
al periodo de vida proyectado, ¿no? Valga la redundancia acá, tienes que solicitar tu prórroga de tu licencia o que te extiendan el periodo de licencia de agua nada más. Bien. Eh, Ahora, a ver. José nos dice, gracias por su atención, solo para confirmar y asegurarme de haber entendido correctamente. El procedimiento adecuado sería, primero, solicitar la acreditación de disponibilidad hídrica mediante el estudio técnico correspondiente. A ver. No, la disponibilidad hídrica, no, bueno, un estudio geofísico no te va a dar la información de la disponibilidad hídrica, ¿no? En este caso es hidrológico o hidrogeológico, uno de los dos. Luego el trámite de la autorización de ejecución de obra de aprovechamiento hídrico. Sí, es correcto. Y posteriormente realizar la perforación. Finalmente, sí, el gestionar la licencia. Sí, ese es el procedimiento que se suele realizar, ¿no? Ya por ahí, si te solicita algo más la Autoridad Nacional del Agua, o en este caso la ALA o la AAA, dependiendo de lo que visualice de tu proyecto, ya puede generar variaciones. Pero este suele ser el procedimiento común y general que se suele trabajar para este tipo de proyectos de aprovechamiento, ¿no? Ese es los tres pasos, ¿no? Que se suelen dar. Bien, ahora, ¿qué es la hidrogeología básica y los sistemas acuíferos? ¿Ya? Cuando hablamos de hidrogeología, acá nos estamos refiriendo directamente, netamente, a lo que son las aguas subterráneas, ¿no? O sea, las aguas o las fuentes de agua bajo tierra, bajo la corteza terrestre. Y o directamente este tipo de agua, va a ser el agua que se encuentra, como les decía, bajo la superficie, ocupando los poros o fisuras de las rocas y sedimentos, ¿ya? Esta agua no forman lagos subterráneos, sino que saturan el terreno como una esponja. Ya, entonces, cuando nosotros hablamos de agua subterránea, estamos hablando directamente de todas las fuentes de agua que están por debajo de la corteza terrestre y que pueden ser aprovechadas, como dice, como ya han consultado por ahí, por los famosos pozos, ¿no? Que hay diferentes, bueno, uno de los más comunes son los tubulares, pero hay diferentes tipos de pozos, ¿no? Con los que se pueden realizar este tipo de aprovechamientos. Y de ahí tenemos, o hay que hablar también de lo que son los acuíferos, ¿ya? Los acuíferos vienen a ser una formación geológica que va a almacenar y transmite agua subterránea en cantidades significativas para su aprovechamiento económico, ¿no? Hablando de aprovechamiento en este caso de las aguas. Entonces, un acuífero, ¿no? Como dice acá, ya es una formación geológica, por eso es que el estudio suele llamarse hidrogeología, ¿no? Porque acá se analiza mucho la parte geológica, que nos va a ayudar en este caso o va a transportar directamente grandes cantidades de aguas subterráneas, ¿no? ¿Y qué tipo o cómo se van a clasificar estos acuíferos, ¿no? Que también es importante identificarlos cuando nosotros estemos haciendo nuestros estudios. Vamos a tener dos clasificaciones fundamentales o principales. La primera va a ser por su comportamiento hidráulico, ¿no? En este caso tenemos tres, que el primero es libre o freático, cuyos límites o cuyo límite superior es el nivel freático y que está a presión atmosférica. De ahí tenemos los confinados, que en este caso están encerrados entre dos capas impermeables, ¿no? O acuicludos, y el agua soporta una presión mayor que la atmosférica. Y de ahí tenemos los semiconfinados, ¿no? Que son similares a los confinados, pero las capas que los limitan permiten un cierto flujo vertical, ¿no? Entonces, acá también es importante identificar, ¿no? El tipo de acuífero que tenemos, según su comportamiento hidráulico. Ahora, según su litología, ¿no? O de las formaciones litológicas o geológicas que tenemos,
vamos a tener tres tipos de acuíferos, ¿no? Tenemos lo que son los de detritos, ¿no? Que son formados por materiales no consolidados como gravas, arenas, limos. De ahí tenemos los carbonatados, ¿no? En rocas como calizas, donde el agua circula por fracturas y conductos kársticos. Y por último, los fisurados, ¿no? Los cuales están en rocas ígneas o metamórficas, donde el agua circula por fracturas. Ya, entonces, hablando, como dice, netamente de lo que es su litología o sus formaciones geológicas en la zona, vamos a tener estos tres tipos de acuíferos. Consultas que veía por ahí. Daniel nos dice, y para sacar licencia de agua, bueno, licencia de uso de agua, ¿no? Eh, no sé si te refieres a un curso o al proceso. El proceso en verdad no es tan complicado. Hay que presentar una solicitud, ¿no? En este caso, si es agua superficial es mucho más sencillo porque hay que presentar a la autoridad administrativa del agua. Eh, y si es agua subterránea, sí hay que indicar que se cuenta con un equipo de medición y toda la información necesaria. El compromiso de pago por inspección ocular también siempre es necesario. Y en la inspección ocular, bueno, el pago de inspección ocular varía dependiendo de la distancia. ¿A qué me refiero con la distancia? Digamos, tú te encuentras en la ciudad A y tu proyecto está en X. Y de A a X hay 100 metros de distancia, pagas un monto, hay 10 metros de distancia, o 10 kilómetros, ¿no? Obviamente 100 metros es muy poco, 100 kilómetros de distancia pagas un monto, hay 10 kilómetros de distancia pagas un monto menor. Entonces, eso por lo general está dentro de la parte final del TUPA, ahí está lo que son la inspección ocular. Y luego, si es también aguas subterráneas, por lo general presentas lo que son las memorias descriptivas de acuerdo al anexo 16 y 17 eh, del reglamento, ¿no? En procedimientos administrativos de otorgamiento de derechos de uso de agua, que es la resolución jefatural 007 del 2015. Y de ahí número de partidas de la SUNAR, ¿no? Que en este caso de propiedad de terreno y la constancia de pago y fecha de pago, ¿no? Eh, Si no me equivoco, ese derecho de pago de licencia de uso de agua está 285, 285 y un poco más. Algo por ahí está. Ya, entonces ahí lo lo vas a poder ver. En cuanto a lo que es licencia de uso de agua. Ahora, Honor Magic 7 Pro nos dice, los programas SIG también entran en el curso. Supongo que hablas el de acreditación de disponibilidad hídrica de aguas subterráneas, ¿no? En ese caso sí se va a trabajar, bueno, yo voy a estar a cargo del curso, se va a trabajar con lo que es ModFlow, FedFlow, el DNS, ¿no? Y ArcGIS Pro, ¿no? Eh, en todo lo que son software libres, como ModFlow, FedFlow, DNS, eso lo puedo subir o lo pueden descargar ustedes mismos. Pero ArcGIS Pro sí les recomendaría que ustedes mismos puedan, en este caso, ir a un técnico que les ayude con la instalación, ¿no? Para que no tengan complicaciones con su instalación. Bien. Ahora Víctor dice, ¿y en qué tipo de proyectos mayormente dan estos estudios hidrogeológicos? En todo lo que es aprovechamiento de aguas subterráneas, ¿no? Ya sea para agricultura, para consumo humano, ¿no? Siempre que se trate de aguas subterráneas, ¿no? Que por lo general es en la costa, ¿no? Que por lo general no se suele trabajar más con lo que son acuíferos, y es donde más se realizan estos estudios hidrogeológicos, que son, bueno, digámoslo, en cantidad, ¿no? No suelen ser tantos proyectos que requieren esto, sino que a veces la mayoría trabaja en los hidrológicos, ¿no? Que es agua superficial.
Pero cuando hablamos de hidrogeológico es netamente aguas subterráneas, siempre aguas subterráneas. Bien, a ver, Percy nos dice, manantial, supongo que habrás querido decir, de ladera, ¿es agua subterránea? No, porque eso ya está emergiendo, eso ya es, es un manantial, ¿no? El manantial no se considera este agua subterránea. Cuando hablamos de agua subterránea, por lo general estamos hablando de acuíferos como tal, ¿ya? Eh, donde sí se requiere su pozo y todo ello para el aprovechamiento. Ahora, viendo ya este quinto punto del taller, estamos hablando de la importancia del modelamiento hidrogeológico. Y para entender la importancia del modelamiento hidrogeológico hay que saber qué es el modelamiento hidrogeológico, ¿no? El modelamiento hidrogeológico en este caso es la herramienta científica de síntesis y predicción del comportamiento de las aguas subterráneas. Para eso se trabaja con software especializados, ¿no? De hidrogeología, como es ModFlow, FedFlow, DNS, que son modelos, digámoslo así, son software de modelamiento hidrogeológico especializados en esto. Ya hay que aquí darle la información necesaria, como es la información de geología, ¿no? Que es fundamental para todo lo que es hidrogeología. Tener la información geológica es básica y fundamental para poder en este caso realizar este tipo de modelamientos. Para lo que es la Autoridad Nacional del Agua, su uso es cada vez más relevante en la evaluación de proyectos complejos y en acuíferos con alta demanda. Ya el modelamiento hidrogeológico es importante y es fundamental para tu estudio, ¿no? Si no realizas o no sabes realizar de manera adecuada tu modelamiento hidrogeológico, vamos a tener ahí complicaciones. Eh, un modelo numérico, como por ejemplo el NotFlow, ¿no? El modelamiento numérico hidrogeológico, es una representación significativa de un sistema acuífero real que resuelve ecuaciones de flujo de aguas subterráneas. Entonces, su importancia en qué va a radicar o cuál es la importancia de este tipo de modelos. Primero, la integración de datos, ¿no? Mejor dicho, integrar toda la información geológica, hidrológica e hidráulica en un marco coherente, ¿no? Geología, unidades geológicas. Hidrología, todo lo que es comportamiento, digamos, el recurso hídrico, ¿no? Y la hidráulica ya es, en este caso, el transporte y todo lo que tiene que ver del movimiento de la parte hidrológica. Ya, de ahí tenemos la cuantificación del balance hídrico. Un modelamiento hidrogeológico nos va a permitir calcular con mayor precisión las entradas, ¿no? O sea, las zonas de recarga del acuífero, por ejemplo, las salidas, que puede ser por bombeo o descarga natural, y el cambio en el almacenamiento del acuífero, ¿no? Este es básicamente el balance y es parte de lo que nosotros vamos a considerar cuando trabajemos nuestro estudio, ¿no? Trabajar la parte del balance hídrico de nuestro acuífero, porque es la base de nuestro estudio, demostrar que nuestra demanda o lo que se va a requerir de agua no es mayor a lo que se tiene, ¿no? A la oferta que existe. Ahora, también tenemos lo que es la predicción de escenarios, ¿no? Que en este caso es su función más valiosa, el cual nos va a permitir el comportamiento futuro del acuífero ante nuevas explotaciones, ¿no? Predecir el abatimiento de niveles que causaría un nuevo pozo, escenarios de cambio climático, en este caso, evaluar el impacto de una menor recarga, ¿no? Y acá ya viendo, ¿no? Escenarios futuros, para eso están los escenarios que creó el IPCC, que son los SSP en diferentes escenarios, desde el más normal hasta el más pesimista, de cómo puede llegar a variar tanto la temperatura, precipitación, hablando ya de cambio climático como tal, ¿no? Y de ahí tenemos las medidas de gestión, que es simular el efecto de la recarga artificial y la reducción de bombeo, ¿no? Otra importancia de lo que vendría a ser el modelamiento hidrogeológico está la delimitación de áreas de influencia,
¿no? Que nos va a ayudar a definir el cono de presión de un pozo y su posible interferencia con otros usuarios. Y por eso era importante tener un inventario cuando realizamos nuestro informe, un inventario de pozos, ¿no? Y que no estén en un cierto área, no menor a 500 metros, ¿no? Un radio no menor a 500 metros, que es ya un área, digamos, generalizado de influencia por pozo. Obviamente que hay que realizar también nosotros nuestra propia influencia de acuerdo a nuestra demanda, ¿no? Ahí ya tal vez nuestra área de influencia puede aumentar o puede disminuir, pero lo recomendado es que no sea menor o igual a 500 metros de diámetro de área de influencia, ¿no? Como un círculo, ¿no? Y ya por último, vamos a hablar de lo que son los SIG, ¿no? Los sistemas de información geográfica o los GIS del inglés, ¿no? Ya depende cómo les guste denominarlo mejor, ¿no? Aplicado a la acreditación hídrica, ¿no? En este caso, bueno, los sistemas de información geográfica son herramientas fundamentales tanto para el consultor que elabora el estudio como para la ANA que lo evalúa. Ya la existencia, ¿no? De estos software G, SIG, en verdad han facilitado mucho lo que es el procesamiento, el análisis y obtención de resultados de este tipo de procesos, ¿no? Antes de que estos softwares se vuelvan tan especializados, eh, este tipo de estudios eran mucho más complejos, ¿no? Mucho más complicados de realizar. Ahora los SIG te ayudan mucho. Obviamente que hay que tener acá en cuenta que no solo se trata de usar una herramienta tras la otra y tras la otra, ¿no? Sino que hay que saber por qué se usa cada herramienta y cuál es la finalidad de usar cada herramienta y qué resultado esperado debemos tener, ¿no? Porque si no, podemos usar la herramienta A, luego la B, luego la C y al final nos da un resultado que al final tal vez ese resultado ni siquiera es el correcto. Entonces hay que tener en cuenta ello. Ya hay que tener en cuenta ello al momento de trabajar con los SIG, que son una herramienta muy buena y un complemento muy bueno para nuestros trabajos, pero como les digo, no es un complemento que nos va a apoyar, pero no es que nos va a dar toda la información. Ahí ya entramos nosotros como profesionales en lo que es el análisis de los resultados. Bien. Eh, ¿Cuáles son las aplicaciones claves de los sistemas de información geográfica en el proceso del estudio hidrogeológico? Primero, un inventario y gestión de datos, ¿no? La georreferenciación de pozos, por ejemplo, estaciones de monitoreo, puntos de agua, que todo esto debe estar georreferenciado en coordenadas UTM, ¿no? Entonces, un SIG, ¿no? Un software SIG, por ejemplo, ArcGIS Pro, nos puede nos puede ayudar mucho con esto, ¿no? Darle su sistema de referencias adecuado, en sistema de referencias proyectadas, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? O es una forma de agregar este tipo de información. Ahora, creación de base de datos geográficas con atributos de caudal, profundidad, calidad de agua, ¿no? Los famosos geodatabase, por ejemplo, ¿no? Que son bases de datos GIS, bueno, más compatibles con ArcMap y ArcGIS Pro, pero que son fuentes de almacenamiento adecuados para todo lo que son los datos, en este caso, o el almacenamiento de datos geográficos, cartográficos, ¿no? De ahí tenemos lo que es el análisis y la zonificación, ¿no? Que en este caso, hablando de mapas de vulnerabilidad a la contaminación, por ejemplo, eh, superponiendo, ¿no? Capas de profundidad de nivel freático, tipo de suelo y cobertura vegetal, se puede identificar las zonas con mayor riesgo, ¿no? Lo que se conoce, por ejemplo, como el análisis multicriterio, ¿no? Donde cada capa es un criterio, ¿no? Por así decirlo, y cada uno tiene su peso ponderado y todo ello. Entonces, también nos va a ayudar a definir, ¿no? Una vulnerabilidad según rangos, ¿no? De acuerdo a los criterios que usemos y la importancia que le demos a cada uno de ellos. Bien.
De ahí mapa de isobatas, ¿no? Las famosas isobatas que está enfocado en lo que son aguas subterráneas, ¿no? Generar superficies continuas del nivel freático a partir de mediciones puntuales mediante interpolación especial, ¿no? Los famosos Kriging o el IDW, ¿no? Estos dos métodos de interpolación que se usan en su gran mayoría para todo lo que son isolíneas, ¿no? Isobatas, isoyetas, isotermas, entre otros variados, ¿no? Esto permite visualizar la dirección del flujo subterráneo, ¿no? Entonces, otra herramienta importante, ¿no? De lo que es los SIG aplicados a este tipo de estudios. Ahora, también podemos hacer visualizaciones 3D y modelados, ¿no? Creación de modelos tridimensionales de la geología del subsuelo y la superficie del nivel freático, ¿no? Podemos hacer visualizaciones, podemos crear perfiles geológicos también, teniendo en cuenta los buzamientos, fallas, pliegues y todo ello, para tener una mejor visualización, ¿no? De lo que vendría a ser el perfil geológico. De ahí también la visualización dinámica de la evolución del nivel del agua en el tiempo y el espacio, permitiendo identificar zonas de sobreexplotación histórica, ¿no? También para hacernos esto ya a través de modelados, ¿no? Para hacernos una idea eh, o para poder identificar en este caso zonas de sobreexplotación histórica, ¿no? Y de ahí evaluación de impactos, ¿no? Analizar a través de buffers, ¿no? Que son como áreas, digamos, a partir de un rango para determinar el radio de influencia de un pozo, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Las áreas de influencia lo podemos determinar a través de un buffer, ¿no? Y cuantificar cuántos pozos vecinos podrían verse afectados, ¿no? Por ejemplo, a partir de nuestro pozo podemos generar un buffer de 500 metros de distancia y a partir de este buffer identificar si hay o no hay pozos dentro de esta área de influencia de 500 metros, ¿no? Que es lo que veíamos anteriormente. Entonces, importante también eso de ahí, ¿no? Tener en cuenta todo lo que es la aplicación de los GIS, ¿no? Que ya en el curso lo vamos a estar desarrollando también a detalle y desglosando paso a paso, ¿no? Bien, ahora a ver, Juan nos dice, ¿cómo saber si una fuente de agua se encuentra acreditada por la ANA y no infringir una en duplicidad? Tengo un caso que la ANA acreditó una fuente de agua para dos proyectos distintos en tiempos cortos vigentes. Mira, tienes dos formas. Primero, revisa las resoluciones que van saliendo de la ANA y si alguno está dentro de tu zona. Y otro es visualizar el geovisor del SNIR y dentro de este geovisor, que puedes verlo por cuencas, ver si en esa zona ya hay acreditaciones, ¿no? Ahí puedes ver licencias de uso de agua, ya sea para uso minero, industrial, urbano, agrícola, ¿no? Entre otros. Ahí aparece todo. Entonces ahí también puedes verificar que no exista, ¿no? Ahora, raro que ya les haya dado a dos zonas distintas, a la misma zona dos veces en tan poco, en periodos cortos. Algo habrá pasado por ahí. Porque por lo general, si ya existe una licencia de uso de agua, la misma ANA te lo rebota, ¿no? Porque ya obviamente esa zona ya está siendo utilizada y el caudal ya no es el mismo que el que tú podrías encontrar a través de tu estudio, ¿no? Porque ya hay un caudal menor que está siendo aprovechado, ¿no? Entonces, bueno, puedes revisar, como te digo, en las resoluciones que van saliendo o en el SNIR, ¿no? En el geovisor del SNIR de la Autoridad Nacional del Agua, ¿ya? Eso sobre todo. Bien, entonces, bueno, eso sería en cuanto a los temas del taller, ¿no? Espero que les se haya podido entender y también espero por ahí a algunos verlos, ¿no? En el curso que empieza el día lunes, ¿no? Para poder profundizar más y desglosar más lo que es este tipo este tipo de procesos, ¿no? Bien. Ujú. Ahora, a ver, lo que es acreditación hídrica, ¿con qué normas se va a trabajar? Todo lo que son
bueno, los procedimientos, que es como se conoce, ¿no? De la Autoridad Nacional del Agua, está en base al reglamento, ¿no? De procedimientos administrativos para el otorgamiento de derechos de uso de agua, que es el reglamento o la resolución jefatural 0007 del 2015 y su modificatoria del 2024, ¿no? Con esa es con la que se suele trabajar todo lo que es los estudios de derecho de uso de agua y ahí está lo que es los estudios de tanto hidrológicos como hidrogeológicos para acreditación de disponibilidad hídrica. Bien, bueno, les decía, ¿no? Entonces, hasta acá estaríamos con el taller. No espero poder verlos en el curso y ya nos estaríamos encontrando tal vez con alguno de ustedes el día lunes. Gracias a todos por su atención y nos estamos viendo. Hasta luego, gracias.